Y seguramente les está pidiendo permiso. Me autorizan. Victoria acá dice que se queda un ratito nomás, desde Misiones. Así que, claro, el calor, ¿no? Sí, yo también ando de noche por el calor. Bueno, queda grabado y por el mismo grupo de WhatsApp a través del cual les envié el enlace, les voy a mandar luego el enlace para que puedan ver la clase grabada. Incluso pueden compartir esta clase con cualquier persona que crean que les puede interesar. Bueno, mientras se conectan algunos más, yo les cuento un poquito cuál es este proyecto, Transpersonales. Transpersonales abarca varias cosas, cursos de tarot, como ya saben, tenemos el curso de arcanos mayores, que es por donde sugiero comenzar, el curso de arcanos menores, que se hace a continuación de mayores, y este curso del que les voy a hablar hoy, que es la clase introductoria, Jung y el tarot, que es un curso avanzado. Entonces, si ya tengo conocimientos de arcanos mayores, puedo profundizar. Si no tengo conocimientos, bueno, de todas formas pueden ver la clase, obviamente, pero sugiero comenzar por arcanos mayores. Justamente está terminando ahora uno de arcanos menores, ahora comienza Jung y el tarot, y en julio se va a abrir un nuevo curso grupal de arcanos mayores. También tienen la posibilidad de hacerlo de forma individual, no hace falta que esperen a que se abra un grupo para cursarlo, ¿no? Eso depende mucho de qué les guste más a ustedes, si es un compartir en grupo o quizás tienen esta cosa más capricorniana, más virginiana, de estudiar solo, tranquilo, en sus propios tiempos. También hay cursos de astrología, Jung y la astrología, o astrología y mitología. Todos los cursos, me preguntan acá, sí, todos los cursos están pregrabados. Se pueden hacer cuando se abre la inscripción por Zoom, en vivo, como este que va a empezar ahora en marzo, o ya están pregrabados para quien lo quiera adquirir de forma pregrabada. También, como les decía, hay un curso de astro, no hay fecha de inicio todavía. Hay un curso más largo de 1 año y medio, que es pensamiento transpersonal o pensamiento junguiano. Ustedes van a ver que de lo que voy a hablar hoy, que es un recorrido por los 22 arcanos mayores, desde la perspectiva junguiana, hablando de los principales conceptos del pensamiento junguiano, los vemos en este curso particular, en esta formación, donde verdaderamente profundizamos sobre cada tema, sobre arquetipos, sobre sincronicidad, intuición, inconsciente, inconsciente colectivo, tipos psicológicos. También dentro de la formación vemos tarot, astrología, numerología, I Ching, interpretación de sueños, siempre como una técnica de acceso al inconsciente, o mejor dicho, una expresión del inconsciente, no tanto como algo adivinatorio. Es un lenguaje simbólico, tanto la astrología como el tarot. Y en el tercer módulo de la formación transpersonal, trabajamos con tipos psicológicos, con el trabajo con nuestras propias emociones, con los vínculos, y con técnicas de coaching, como para, bueno, bajar a tierra un poco todo lo que se va viendo a lo largo de la formación. Así que si les resuena astro también, o les resuena arcanos mayores, o les resuena pensamiento transpersonal, en mi página van a poder ver las primeras clases de cada uno de estos cursos, que quedó grabada y está subida en la página. También damos talleres online, pueden ver en la página los distintos talleres que ofrecemos. Los fogones, que esto es algo que me encanta. Tenemos 2 fogones virtuales. En abril vamos a empezar con un nuevo ciclo. Estaba programado para marzo, quizás comience a mediados de marzo, pero lo más probable es que comience en abril. ¿Qué son los fogones? Bueno, originalmente eran encuentros en torno a un fogón presenciales. La cuarentena nos hizo llevar esos encuentros a lo virtual. Entonces yo, una vez por semana, probablemente va a ser los miércoles a las 9 de la noche, transmito en vivo hablando de alguna temática en particular, dentro de distintos ciclos. El que comienza ahora en abril es arquetipos, dioses y mitos. Vamos a trabajar en cada encuentro con un dios, cuál es el mito en torno a ese dios griego, y cómo se expresan nosotros arquetípicamente. Van a entender un poco más lo de arquetipos ahora cuando avancemos en la clase de hoy, que voy a hablar de arquetipos. Y cuando termina el vivo nos juntamos por Zoom a charlar, no es una clase, la clase ya fue en el vivo, eso lo puede ver cualquier persona, esté inscripta o no. Luego, si te querés sumar al Zoom, es que es un compartir, sí, te inscribís. Así que si a alguien le interesa puntualmente eso, también me puede escribir. Y también probablemente en abril comiencen los encuentros presenciales en la Casa Transpersonal, en Quilmes, para quienes son más o menos cerca de Quilmes. Así que bueno, esto es un poco, participar de cualquiera de estas actividades te hace parte de la comunidad. Yo hoy en el grupo les pasé un enlace para que se sumen al grupo de WhatsApp de la comunidad y ahí se van a ir enterando de todas las actividades que vamos proponiendo, tanto online como virtuales. También hay consultas, obviamente, tienen la posibilidad, si les interesa, de hacer una consulta
o una sesión si quieren, no me gusta tanto la palabra conmigo, si quieren trabajar un tema puntual, ¿no? Desde el tarot, desde la astrología, desde los arquetipos, desde la interpretación de sueños, desde los tipos psicológicos, desde el trabajo con nuestras propias emociones. Bueno, si les interesa ver un poco de qué se trata ese proceso que yo propongo de sesiones, también tienen información en la página. La Casa Transpersonal, que ya se las nombré, es un espacio físico donde hacemos algunas actividades presenciales. En general la gente que hace cursos acá, ya sea de tarot, de astro, el fogón virtual o la formación transpersonal, cada tanto, una vez al mes como mínimo, nos encontramos de forma presencial. Es lindo que nos podamos conocer también. Y finalmente, bueno, la Noche Mística, ¿qué será esto? Bueno, es un evento, es un show que hacemos en distintos bares y restaurantes, una cena show con tarot, astrología, numerología, interactivo, con la posibilidad de hacer consultas express también. Muy divertido, que bueno, probablemente en abril retomemos con esas actividades también. Bueno, es un poquito para que sepan de qué se trata Transpersonales, ¿no? Y acá les voy a contar un poquito quién soy yo, quién es esta persona que me va a hablar ahora de Jung, del pensamiento transpersonal, del tarot. Bueno, yo soy Fernando Villar, tengo 38 años, estoy viviendo en Quilmes actualmente, soy quilmeño. Bueno, y básicamente, como nos pasó a muchos con la cuarentena, estoy haciendo mucha cosa virtual, ¿no? Y mi camino comenzó estudiando licenciatura en Historia. Soy historiador. Me especialicé en Historia de las Mentalidades, del Pensamiento, en tradiciones de sabiduría. Y en esas investigaciones me encuentro con este personaje, con Carl Gustav Jung, lo ven ahí. Ya les voy a hablar un poco más de él ahora más adelante. Y bueno, me abrió el mundo, ¿no? En una crisis que tuve, después de una separación, como solemos tener todos, di un vuelco a mi vida y dije yo más... Trabajar en una escuela, trabajar en la empresa familiar también, no va más. Yo quería hablar de esto, de lo que les voy a hablar hoy. Así que bueno, me fui formando, aparte de ser historiador, en coaching, en counseling, hice una diplomatura en psicología transpersonal en la Universidad Abierta Interamericana y hago una formación continua, por ejemplo, en el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Me fui especializando en distintas cuestiones, pero siempre todo bajo el paraguas, digamos, del pensamiento transpersonal. Yo lo llamo pensamiento porque vengo del palo de la historia del pensamiento. Y un poco me gusta hacer hincapié sobre esto. No me voy a poner a definir mucho qué es lo transpersonal hoy porque no es lo que nos convoca. Pueden ver la clase de la formación transpersonal en la página. Pero en general las tradiciones de sabiduría coinciden en que estamos conformados por lo menos por tres cuerpos, ¿no? Lo mental, lo corporal y lo espiritual, incluso lo emocional también. Y cada uno es como un camino que nos lleva a lo más esencial de nosotros. Hay gente que es más mental, más del pensamiento, entonces estudiando, entendiendo, razonando, llega un insight, una visión interior. Hay gente que llega a través del cuerpo, con el yoga, con la biodanza, conectando con su corporalidad, con un deporte, no tiene por qué ser algo tan específico, un deporte X. Hay gente que llega a través de lo espiritual, ya viene más de fábrica como conectado, digamos, es más sensitivo, es más emocional, es más intuitivo. No importa cuál es el camino que te lleve a tu esencia, todo nos conduce ahí, a lo que Jung llama el ser esencial en sí mismo. Quizás el approach que yo le doy a estas cuestiones es más desde lo mental, desde el entendimiento. Pero no dejamos de lado lo espiritual, lo emocional o lo corpóreo. Está presente también, porque negar cualquiera de esos aspectos es negar la condición humana. Pero sí es importante que sepamos qué se nos da más fácil. Entonces, en un curso, donde probablemente va a primar más lo mental, vamos a acceder a los otros cuerpos o los otros ojos, diría Ken Wilber, un pensador transpersonal. Y bueno, esta es un poco mi propuesta, es lo que a mí se me da más fácil, entonces lo transmito desde ese lugar. Por eso contarles esto, un poco cuál fue mi formación, para mí es importante también. Hoy a nosotros lo que nos convoca es este curso, Jung y el Tarot, esta imagen que la habrán visto en la publicación que respondieron, es la carátula, es la tapa del libro de Sally Nichols. Y por algún motivo están estos dos personajes, ¿no? Tanto el loco como el ermitaño, ya les voy a contar, porque de alguna manera son dos expresiones del mismo arquetipo, el ser esencial, el sí mismo, el self. Jung le dio varios nombres. Así que bueno, esta primera clase es para hacer un vuelo de pájaro sobre los 22 arcanos, comentando alguna cosa que señala Sally Nichols, la autora, respecto a cada arcano. Lo que hacemos en el curso, que comienza el 8 de marzo,
es profundizar. Vamos a estar viendo en algunas clases un solo arcano, cuando hay mucho para trabajar, en otras clases quizás veamos dos. Este es el libro, acá tienen la portada original del libro. Originalmente en inglés el nombre es Jung y el Tarot, un viaje arquetipal, digamos, ¿no? Un journey es una jornada, es un viaje, tiene una connotación de aventura, por eso lo vemos al loco con su bolsita emprendiendo este viaje de alguna manera. Y bueno, acá la edición argentina, más común, más conocida, como verán, bueno, con esta ilustración. Sally Nichols es una psicóloga transpersonal. Ella fue parte de la Fundación Jung, es parte de la Fundación Jung, pero lo era cuando Jung la precedía. Es decir, lo conoció a Jung. Algo que es importante decir y que a veces suele confundirse es que Jung escribió o habló sobre el tarot. Y la realidad es que Jung dijo muy poco sobre el tarot. Él mencionó que todo lo que él desarrolla en su teoría, sobre todo en relación a los arquetipos, están presentes, por lo menos en los 22 arcanos mayores del tarot. Él señaló eso. Y lo que va a hacer Sally Nichols es analizarlos en relación a la teoría junguiana. Así que Jung no escribió sobre el tarot. Cuando hablamos de tarot junguiano, de hecho hay un mazo de tarot, que se lo conoce como el mazo de tarot junguiano, que no es de Jung, es un mazo de Wang. Wang lo que hizo fue, a través de la teoría e imitando un poco algunas ilustraciones que hizo Jung en el libro rojo, armó un mazo, lo editó y en general, bueno, uno lo puede adquirir cuadrado, redondo. Está muy presente la idea del mandala, de la que vamos a hablar hoy, en todas las imágenes. Acá vamos a trabajar con el tarot de Marsella y con el tarot de Rider White. Sally Nichols se centra en el tarot de Marsella, en la edición de Paul Marteau. Y a veces, en algunos arcanos, trae el de Rider White. Yo en las clases, de hecho hoy vamos a ver tanto el arcano de Marsella como el de Rider White. Entonces voy haciendo referencia un poco a cada uno, pero no en todos los casos Sally Nichols habla del arcano tal cual está representado en el mazo de Rider White. Hace hincapié en el de Marsella, la versión de Paul Marteau. Bueno, este libro, ya sea que decidan hacer el curso o no, si me lo quieren pedir, yo se los paso en PDF, no hay ningún problema. Se consigue muy fácilmente en Google, ponen Sally Nichols, Jung y el Tarot, PDF y lo descargan, no es difícil de conseguir. Tampoco es muy caro si lo quieren en físico. Él es Jung, se los presento. Fue un psiquiatra suizo, colaborador de Freud, fue uno de los precursores del psicoanálisis. En mucha bibliografía van a encontrar que él ha sido un discípulo y en realidad fue un colaborador. La realidad es que Freud llevaba la delantera, pero él también iba haciendo sus propias investigaciones en paralelo. Les sugiero dos películas que pueden ver: Un método peligroso, que está en Amazon Prime, o la pueden googlear en alguna página donde haya películas, que cuenta un poco la relación entre Freud y él. Y la otra película es, acá veo algunas caras conocidas, los que ya saben de estas pelis, si me las quieren escribir en el chat para que la gente copie y me asisten. Un método peligroso es una, y la otra es Te doy mi alma. Esa está en YouTube, esa la pueden ver hoy mismo si quieren, sin ningún problema, para que vean un poco quién fue Jung, cómo fue su vínculo con Freud, que no terminó muy bien, se separan. ¿Por qué? Porque Jung va a elegir trabajar con lo que en ese momento se conocía como lo esotérico, lo oculto, lo paranormal, el espiritismo, y lo va a explicar psicológicamente. Y va a decir, no todas esas cosas esotéricas van a poder ser explicadas, pero no por eso las vamos a negar. Hay cosas que suceden que no podemos explicar y quedarán ahí para que algún día la ciencia las explique. Nada va en contra de la naturaleza, lo que pasa, pasa. Cualquier fenómeno, cualquier cosa que veamos. Ahora, ¿cuál es la explicación? Bueno, no siempre la tenemos. Y él va a desarrollar una serie de conceptos que van a estar presentes en el tarot, que es lo que nos convoca hoy. El tema del viaje del héroe, otro autor que habló del viaje del héroe, más analizando distintos mitos, más en profundidad, Joseph Campbell. Ese es un libro que también les voy a compartir en el curso. El héroe de las 1000 caras se llama. Y él va a decir que todo mito
todo cuento, toda estructura narrativa, de una o de otra manera sigue un mismo patrón, que él llama el monomito o el viaje del héroe. Y nosotros continuamente estamos realizando nuestro propio viaje del héroe. Ese viaje implica irnos de un lugar donde estamos cómodos. En general en los cuentos el héroe está en una aldea, lo cuida la mamá, está tranquilo, está bien, y sucede algo que lo convoca, esa es la vocación, la llamada, a un viaje, que muchas veces rehúsa, pero que luego acepta y emprende. Y en ese viaje encuentra amigos, encuentra enemigos, tiene que aprender en quién confiar, pasa pruebas, peripecias, se enfrenta a algo a lo que teme, algo oscuro. Por ejemplo, entra en una cueva donde hay un dragón y tiene que pelear contra el dragón para obtener el tesoro, la medicina o rescatar a la princesa. Y con ese tesoro, esa medicina o esa princesa retorna al hogar. Esa estructura estaría presente de una o de otra manera, con distintos matices, en cualquier historia. Y está presente en nuestros 22 arcanos mayores del tarot. De alguna manera, algunos autores dicen que es el loco el protagonista de este viaje. Pero es un viaje personal, es un viaje propio. Tenemos continuos viajes del héroe en nuestra vida. Siempre vamos en búsqueda de algo que nos parece amenazador, pero que termina siendo un aliado. Y esto nos lo cuentan los 22 arcanos mayores. Por ejemplo, en el curso de arcanos mayores, esta es, digamos, la línea conductora que tomamos para ir trabajando con los 22 arcanos. Y no es simplemente ver un arcano por clase y memorizar. No, nos cuentan una historia. El otro concepto es el de arquetipos. Los arquetipos son, para explicarlo de forma muy sencilla, porque es complejo, una imagen primitiva que nos habita a nosotros por el simple hecho de ser humanos. Y habitan el inconsciente colectivo, este otro concepto junguiano que dice que además de que cada uno de nosotros tenemos un inconsciente que se expresa a través de los sueños, de las fantasías, del arte, de los lapsus, la humanidad tiene un inconsciente y que se expresa de forma inconsciente a través de ciertas expresiones culturales, materiales, pinturas rupestres en el hombre primitivo, en las pinturas del Renacimiento. Sin que el hombre se dé cuenta, aparecen imágenes primigenias, que tienen que ver, y algunas se las voy a mencionar hoy, con el padre, con la madre, con el guerrero, con el huérfano. Son algunos arquetipos. Si yo les hablo de paternar, maternar, les hablo de la orfandad, todos ya saben de qué estoy hablando y lo sienten, pero no todos evocan la misma imagen. Por eso, no siempre el arquetipo está expresado por el mismo símbolo. Los 22 arcanos son símbolos, o conjuntos simbólicos, o imágenes simbólicas, o composiciones simbólicas que nos remiten a ciertos arquetipos. Y eso es lo que vamos a ir viendo, eso es lo que hace Sally Nichols a lo largo del libro. Esta imagen, el escudo de la emperatriz, tiene un águila, que es el símbolo de algún arquetipo. Y ella lo analiza y busca en distintas expresiones materiales, culturales, a qué símbolo hace referencia. Entonces, hoy cuando vaya desarrollando arcano por arcano, les voy a ir contando algunas de estas técnicas junguianas a través de las cuales ampliamos el significado de los símbolos presentes en cada arcano. A través del arte, a través de la meditación, de la visualización, a través de mitos, de cuentos de hadas, etc. Luego trabajamos también, lo vamos a ver ahora, con la proyección y con la introyección. Si bien puede haber adivinación a través del tarot, pero tendríamos que definir qué es la adivinación, en general lo que sucede estadísticamente, en la mayoría de los casos, es que proyectamos. Vamos a hablar de una serie de cosas cuando aparece un arcano, y la persona que me está escuchando y que está mirando la imagen va a proyectar su mundo interior en eso que está viendo o en eso que está escuchando. Por ejemplo, lo voy a dejar acá porque vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿no? Me van a ir comentando algunas cosas a través del chat. El concepto de sincronicidad es otro concepto junguiano que tiene que ver, la definición más simple que podemos dar de sincronicidad, porque tiene toda una definición que tiene que ver con el universo cuántico y con un montón de cosas más complejas, es la sincronicidad es una coincidencia acausal y significativa.
dos cosas suceden más o menos al mismo tiempo, no tienen relación causal. La relación causal sería, si yo empujo un vaso, el vaso se cae. Hay una causa y hay un efecto. Ahora, si yo me siento mal y se escucha una explosión cerca de mi casa, la explosión no sucede porque yo me siento mal, ni yo me siento mal porque sucede la explosión. Hay una coincidencia acausal que a mí me representa algo. Mueve mi universo interior. Haber pensado en vos y que vos justo me hayas llamado. Haber estado estudiando un tema y encontrarme tirado en la calle un libro que tiene que ver con ese tema que estoy estudiando. Una coincidencia que tiene un significado profundo para mí. Con el tarot va a suceder algo similar. Me preguntan algo, saco una carta. La coincidencia entre lo que me preguntaron y el significado de la carta se puede convertir en una sincronicidad si me mueve o si mueve al consultante. Interiormente, digo. Y no solo que lo mueve interiormente, sino que va a generar un cambio en la persona. También cuando hago una tirada, y por ejemplo, la primera carta es pasado, la del medio es presente y la otra es futuro, genero casualidades. Hay una carta que representa el pasado. Esa casualidad se convierte en sincronicidad si logramos dar con el significado que esa carta y la posición de la carta tiene en la persona en relación a lo consultado. Por último, la intuición, que también me gusta señalarlo esto, porque a veces creemos que hay gente intuitiva y gente que no. La intuición es una facultad mental, es una función psíquica, todos la tenemos y tenemos mayor o menor acceso. Pero todos la tenemos. E implica tener un conocimiento que no sabemos de dónde viene. Y que a veces viene de un lugar, tuvimos contacto con eso que decimos, no nos dimos cuenta y simplemente lo sabemos, pero porque hemos desechado esa información. Y otras veces realmente no hubo contacto sensorial con el suceso. Y aún así yo sé lo que sucede. Y ahí estamos más cerca de la adivinación, estamos más cerca de lo que es más difícil de explicar. Pero bueno, estos son cosas, ítems de la teoría junguiana que quiero señalar y que vamos a profundizar en el curso y que hoy solo les menciono. Si hay alguna duda, me pueden preguntar en el chat y si no, anoten que luego abrimos los micrófonos. Vamos a comenzar entonces con el que sería el primero o último de los arcanos. Saben que no tiene numeración, o en Rider-Waite tiene el número 0. Puede estar tanto al comienzo de la secuencia como al final. Y es el loco. Sally Nichols inicia este capítulo del loco con una frase que dice: si un hombre persistiera en su locura, se volvería sabio. Y la ilustración del libro de Sally Nichols es justamente el loco y el sabio. El ermitaño, que es el arquetipo del sabio. Están muy cercanos el uno del otro. Por eso ella dice, si un hombre persistiera en su locura, se volvería sabio. Es una cita de William Blake. Una de las cosas con la que ella trabaja, yo acá voy a señalar uno de los temas que toca de cada arcano. Obviamente que no voy a desarrollarlos todos. Este es un personaje que está por fuera de las reglas. Por eso es el 0, por eso en la baraja española lo tenemos, llegó hasta nosotros, no se perdió como el resto de los arcanos, llega como el comodín, y lo podemos usar como cualquier carta cuando estamos jugando al chinchón, es decir, ocupa cualquier lugar, no respeta las reglas del juego. Y todos nosotros tenemos un loco interior, Jung lo va a llamar el trickster, to trick en inglés es engañar, es un arquetipo. Y todos nos jugamos una mala pasada en algún momento. Y nos queremos matar, nos olvidamos el celular desbloqueado y lo vio mi pareja y resulta que yo me estoy portando mal. Y bueno, hubo algo interiormente que generó eso, porque ¿para qué estoy con alguien a quien engaño en definitiva? ¿Qué tan en consonancia está conmigo sostener una relación en la que tengo que mentir? El trickster es un mentiroso, todos tenemos un mentiroso interior. Nos mentimos para sobrellevar situaciones con las que no podemos lidiar también. Pero bueno, se asocia con otro montón de cosas, la despreocupación, el desapego. Los que saben arcanos mayores ya saben. Pero es interesante esto, es disruptivo. El loco aparece en momentos donde necesitamos un cambio en nuestra vida y no lo generamos por voluntad propia. Por eso en realidad el ego cree que nos juega una mala pasada, cuando en realidad nos está habilitando un cambio hacia algo mejor. Si escucho y presto atención, puedo ir por algo mejor. Este es
uno de los tantos arquetipos que nos habitan. La teoría transpersonal nos va a proponer que somos interiormente legión. Somos miles. Y es importante que aceptemos a todos esos yoes transpersonales. El que envidia, el que es generoso, el que se enoja, el que es amoroso. Lo oscuro también hay que aceptarlo, porque si no nos maneja. Ya vamos a hablar de eso con otro arcano. El mago, el uno, en todo sistema simbólico el uno habla de comienzo, inicio, bueno, un montón de cosas. En muchos mazos antiguos el loco y el mago son muy parecidos, hay mucho de trickster, hay mucho de la mentira y del engañador acá. Pero Sally Nichols va a hacer hincapié, sobre todo, en relación a que el ego, esa parte consciente nuestra, que también en algunos casos puede ser llamado el arquetipo de la máscara, necesita, es decir, el sí, en realidad vamos a empezar al revés, el sí mismo, la esencia, el ser esencial, que está representado por el loco, necesita expresarse en este mundo cotidiano y jugar algunas reglas, porque si no, no funcionamos en sociedad. Entonces, hay una expresión, acá aparece esa chispa divina, ese fuego, se expresa en este plano, y es de alguna manera un primer acercamiento de la esencia al ego, que se van a llevar mal durante mucho tiempo en este viaje del héroe, pero que luego van a descubrir que lo mejor que podían hacer era aliarse y trabajar en equipo. A veces escuchamos en algunas tradiciones de sabiduría, ¿no? Hay que aniquilar el ego. Bueno, no hay que aniquilarlo. El ego y la esencia tienen que trabajar en equipo. Porque si mi alma, para quienes creen en la reencarnación, quiso encarnar, necesita del ego para vivir la experiencia terrenal. Si no, ¿para qué encarna? Le estamos negando aquello, de alguna manera, para lo que encarna, si creemos en eso. Bien. Ese sí mismo se va a poder expresar si logra entrar en este plano. Y esto es lo que representa, entre otras cosas, el mago que está mirando hacia la izquierda, está mirando hacia ese lugar de donde vengo. Aparece la energía en el plano. También, muchas veces, tanto el loco como el mago puede referir a la sincronicidad, estas coincidencias simbólicas. Hay varias cartas que refieren a la sincronicidad. Esta es una. Cuando se produce, dice Jung, cuando se producen sincronicidades, ello significa que se ha activado un poder arquetípico. Algo muy en mi esencia se está expresando en mi cotidianeidad. Bueno, avanzo para que veamos ahora a la papisa o suma sacerdotisa. Es interesante ver los conceptos, por ejemplo, de ánima y animus, otros dos arquetipos importantes en la teoría junguiana, que son el hombre y la mujer interior, el femenino y el masculino arquetípico, el yin-yang de los chinos, la pareja alquímica en la alquimia. Y así cada tradición de sabiduría ha hablado de este par de opuestos complementarios. El mago es lo masculino arquetípico, dejando de lado toda cuestión de género. De hecho, lo que buscamos es trascender la cuestión de género. Y la papisa o la sacerdotisa va a representar lo femenino, haciendo referencia lo masculino a la acción, el movimiento, la penetración, el actuar, el generar, el hacer que las cosas pasen. Y la papisa, lo femenino, lo receptivo, la espera, lo nutricio, lo que recibe. Y un autor, no lo nombra Sally Nichols, pero es un autor con el que suelo trabajar yo en otros cursos. Yo no me voy a limitar en el curso a hablar solamente de Sally Nichols, voy a traer otros libros y se los voy a ir compartiendo a lo largo de la cursada. Es Norberto Levi, un psicólogo transpersonal argentino, precursor. Él va a hablar de la pareja interior. Él va a hablar de cómo necesitan el mago y la papisa trabajar en equipo. Y él va a decir que se necesitan, es decir, ¿qué recibe la papisa si no hay un mago que dé? ¿Y para qué da un mago si no hay una papisa que reciba? Entonces, el ejemplo que da Norberto Levi es el espermatozoide y el óvulo. Pensando en el comportamiento que tienen estas células, podemos conectar con un tipo de energía que nos habita a todos, sin importar el género, y que está presente en la naturaleza.
El espermatozoide va a avanzar, va a competir, va a penetrar. El óvulo va a esperar, se va a mover lentamente, va a recibir y va a gestar. Va a elegir también. Y una vez que elige y permite ser penetrado, gesta. Y sin ese espermatozoide que avanza y sin ese óvulo que reciba, no hay vida. Son dos caras de la misma moneda. Estas cartas principales y las dos que siguen nos van a hablar un poco de esto. Es interesante pensarlo así. Entre otro montón de cosas, ¿no? Lo intuitivo relacionado a lo femenino, la gestación, la espera, un montón de cosas que vamos a desarrollar en el curso. Acá yo estoy solo nombrando algunas. En los mitos en general resulta que nuestro héroe tiene dos pares de padres. En general en los mitos griegos, los héroes tienen un padre, Hércules por ejemplo, que es el padre que los cría y la madre que los cría, pero son hijos de un dios. De alguna manera, esa procedencia divina, o hijos de un rey y no lo saben, y fueron criados por un campesino, etc. Esos padres divinos, el rey, Zeus, etc., son el mago y la papisa. Mientras que los padres terrenales, los que te crían, los que te educan, son la emperatriz y el emperador. Acá aparecen presentes los arquetipos del padre y la madre. Si la papisa, dice Sally Nichols, nos muestra el espíritu dentro del vientre de la materia, la emperatriz nos muestra el espíritu renacido en carne. Así como yo les decía que la papisa es el óvulo fecundado y se gesta, la emperatriz es el nacimiento, es el momento en el que el bebé nace, es el momento en el que la semilla se rompe y aparece el brote. Pero hubo todo un proceso interior que no muchas veces se ve previo a que haya un nacimiento. Y así como la madre nos nutre emocionalmente y nos da la vida, el padre nos pone límites, nos da las herramientas para sobrevivir. Es la cáscara del huevo que permite que el pollito se geste, y es rígida para que se pueda gestar, pero no tanto como para que el pollito no pueda romperla. De esto nos habla este arcano, de estructuras necesarias que se renuevan continuamente. Porque una vez que el huevo se rompe, aparece el ala de la madre. Cuando me animo a salir debajo del ala de la gallina, aparecen los alambrados del corral. Y siempre hay en nosotros el vientre de mamá, los brazos de mamá, la cuna, la casa, el jardín, la escuela, la institución. Entonces, siempre va a haber nuevas estructuras que se vayan renovando. Entonces, de esto nos va a hablar esta carta. También el padre arquetípico, de alguna manera. Luego tenemos... A ver, les voy a pedir que me aguarden un segundito. Les pido, por favor, un segundito. Bueno, volvimos, disculpen, continuamos. Quinta carta, el número 5, en muchas tradiciones de sabiduría, está asociado con la crisis. El Papa es una figura relacionada a la religión, o el sumo sacerdote, que nos va a venir a mostrar algo totalmente distinto a lo que conocemos, que es el emperador, que es papá, que es el lugar en el que nací, el lugar en el que me desarrollo. Uno de los temas que va a tocar Sally Nichols en relación al Papa es la idea de proyección. Yo les hablé inicialmente un concepto junguiano, yo proyecto en otro lo que está pasando dentro mío. Esto se ve en esta carta, ¿en qué sentido? Vemos un personaje sobredimensionado frente a dos personajes más pequeños. ¿Por qué lo veo más grande? Porque todo mi aspecto divino, si se quiere, para entrar en contacto con él inicialmente, necesito verlo en otra persona. No hay que renegar de este proceso. Lo hacemos cuando conectamos con la espiritualidad. Muchas veces tenemos un maestro, tendemos a hablar de un maestro, un profesor, un guía. Hay alguien que nos muestra un camino. Luego tenemos que descubrir, como también nos dicen todas las tradiciones de sabiduría, que el maestro es interior. El maestro está dentro. Pero primero, inevitablemente, lo proyecto. Y muchas veces, esto es lo que sucede cuando admiro mucho a una persona. Me gusta cómo habla, me gusta cómo enseña, me gusta lo que hace, me gusta cómo dibuja, lo admiro. Hay una proyección de la sombra que es dorada, que es positiva. Y hay una proyección que es oscura,
que suele suceder cuando rechazo otras personas. De eso vamos a hablar en otro arcano. Acá nos quedamos con esta idea de proyección. En una lectura de tarot transpersonal, de tarot junguiano, si quieren, vamos a apelar a que esta persona, cuando viene y me dice que hay un fulano que no le gusta, o que hay una persona que admira y no sabe, vamos a trabajar con la idea de proyección. Porque nadie ve lo que no tiene adentro. A mí me pueden llamar la atención algo de una situación y la persona que tengo al lado ni la registra, ¿sí? De alguna manera. Así que, entre otras cosas, el Papa representa esto y es lo que trabaja Sally Nichols. Y por eso elijo este meme. Para los que me conocen saben que me gusta dar clases con memes. ¿No? Que está esta mujer, este cuadro, y se mira a sí mismo y dice, ¿por qué eres así? ¿No? Como criticándose. Bueno, me parece que hace referencia a este arcano, al Papa. Estoy proyectando, le estoy echando la culpa al otro. El complicado es el otro, el malo es el otro, me mienten, me engañan, y no. Es una persona que miente, es una persona que engaña. Bueno, hacernos cargo de que lo que sucede en la gran mayoría de las ocasiones tiene más que ver conmigo que con la persona a la que le echo la culpa. Bien, el enamorado, los enamorados, los dos caminos. Acá ya aparecen personajes que tienen todos la misma dimensión. De alguna manera, esa proyección que está en el Papa ha sido introyectada y ya estoy en igualdad de condiciones. Pero sobre todo, Sally Nichols va a hacer hincapié en la figura que hay por detrás, un ángel que no está siendo observado. Es una fuerza arquetípica que me pone en movimiento aunque yo no sepa. Es una fuerza arquetípica que decide por mí. Hay un arquetipo, a quien le interesa el tema del viaje del héroe, de paso les cuento que en redes tienen un ciclo de vivos que hice, son unos 16 videos más o menos, donde hago el viaje del héroe y repaso 12 arquetipos, que no son exactamente iguales al tarot, pero hay uno que es el amante, que tiene que ver con lo que me apasiona, con lo que me pone en movimiento. Hay algo que me mueve y no sé qué es, y que en general va en contra de lo que me conviene. Si lo razono, digo, y mejor estudio ingeniería, ¿no? Voy a ganar más plata, ay, pero mi alma quiere ser artista. Y me dedico a eso. Y bueno, a veces lo que pienso que me conviene no va tanto de la mano, y acá por eso este personaje está tan indeciso, de alguna manera. También, bueno, trabajo otras cuestiones que tienen que ver con el complejo materno y el complejo paterno. ¿Qué es un complejo en el pensamiento junguiano? Todos hemos escuchado hablar del complejo de Edipo. Bueno, que tiene que ver con quedar de alguna manera fijado a mamá, un enamoramiento con mamá, que luego, bueno, se va a trasladar a otras personas. Se va a trasladar a las parejas que elijo. Bueno, una de las lecturas de esta carta es que este es este personaje que tiene que elegir entre la madre y la enamorada. Y si no deja atrás esa proyección de su propia ánima en su mamá, no va a poder ir en búsqueda de su amada. Y eso trae ciertas complicaciones. Bueno, el arquetipo es una imagen primigenia, tiene que ver con mi mujer interior, que me va, de alguna manera, no me gusta tanto, pero a ver, la palabra acondicionar, a marcar, ahí está, a marcar el tipo de pareja que voy a elegir. Ese tipo de pareja tiene una cierta complicación. No es simplemente el arquetipo, la mujer, la imagen de la mujer interior. Se va a complejizar, se va a cargar de acuerdo a mis experiencias, sobre todo de la primera edad, para quienes creen en los procesos intrauterinos o transgeneracionales o de otras vidas, venimos marcados por otras cuestiones, y eso ya es el arquetipo cargado emocionalmente y denominado complejo. Un complejo es un arquetipo cargado. Por eso mi mujer interior no es igual a la de otra persona. Mi arquetipo de la madre, o la imagen que representa el arquetipo de la madre, no es igual en mí, por más que sea hombre, todos tenemos todos los arquetipos, que en cualquier persona de ustedes. Y eso va a tener que ver con la mamá que tuve, con lo que aprendí, etc. A eso se le llama complejo. Es justamente complejo, pero se lo señalo para que vean. Luego tenemos el carro. Este arcano también habla en el viaje del héroe del momento en el que el héroe ya decidió. En el arcano anterior se toma una decisión, acá me subo al carro y me voy, me alejo. Me alejo de lo que me enseñó papá,
decido recorrer el camino que me mostró el Papa, decido en Los Enamorados recorrer ese camino, y acá me subo al carro y me voy. Y va a tocar varios temas, digamos, la alegoría del carro está presente en muchas tradiciones de sabiduría, Platón habla del carro, el sol manejaba un carro para los griegos, hay un montón de alegorías, y Sally Nichols va a trabajar un poco en ese sentido. Es decir, hay una fuerza motorizadora, es ese angelito de la carta anterior, que pone en movimiento ¿qué? El cuerpo. Y de alguna manera, el carro es nuestro cuerpo, y los caballos representarían nuestros instintos, que ponen también en movimiento, como el ángel, la voluntad y el instinto ponen en movimiento este carro. Se va a trabajar con esta idea. Es una armonía momentánea entre la esencia y el ego. La esencia ya sabe, ya pide a dónde quiere ir, y el cuerpo responde y se pone en movimiento. Quizás de forma poco eficiente, a los tumbos, pero lo importante es que por primera vez se encuentran nuevamente en diálogo. ¿Por qué digo nuevamente? Porque cuando nacemos, de alguna manera somos pura esencia. Luego adquirimos patrones de conducta, comportamiento, nos identificamos con un nombre, con una familia, con un montón de cosas. Y perdemos un poco esas cualidades. Acá se vuelven a reconectar y por eso decimos que el héroe emprende el viaje y avanza. Luego va a venir la justicia. En Marsella, la carta 8 es la justicia. En Rider White es la 11. En Rider White tenemos como carta 8 la fuerza. Vamos a seguir el libro de Sally Nichols, el orden original que sería el de Marsella, y vamos a trabajar con la justicia. Acá Sally Nichols va a trabajar con el concepto de autorregulación de la psique. La psique se autorregula. Y un poco esto nos lo dice la balanza. Nosotros tenemos contenidos inconscientes y contenidos conscientes. Tiene que haber no un justo equilibrio 50%, 50%. Tiene que haber un movimiento. Tengo que escuchar a mis contenidos inconscientes para actuar en el mundo de lo consciente. Esta carta nos va a hablar de esto y esta es la temática que va a desarrollar Sally Nichols en este capítulo. Jung tiene una frase que dice: prefiero ser completo y no ser bueno. Esta carta también tiene que ver con la moral, con la ley, con la justicia, justamente. Entonces, a veces, por seguir ciertas cuestiones morales, lo que corresponde, lo ético, lo que sí, lo que no, reprimo cosas muy primitivas en mí, muy del mundo de lo inconsciente, y no soy una persona completa. Soy una persona buena que hace lo que se debe hacer, o que hace lo que se espera de mí. Sin embargo, hay otros deseos que no me animo a expresar porque moralmente o éticamente concibo que estarían mal. Es una carta que tiene mucho que ver con la culpa también, en este sentido. Entonces Jung dice: yo no quiero ser bueno, quiero ser completo, y quiero que también se expresen esos aspectos oscuros en mí. Lo cual no implica dañar a otra persona, ¿no? Separemos los tantos. Pero a veces tengo un mal día y tengo que aceptarlo. Y a veces tengo un pensamiento egoísta y está bueno aceptarlo. Eso no me determina. Somos esas dos cosas los seres humanos. Por eso otra frase de Jung dice: mientras no hagas consciente lo inconsciente, manejará tu vida y lo llamarás destino. Y eso es porque no estás completo. Porque no aceptás que eso que te mueve y que no te das cuenta está en vos. Luego tenemos el ermitaño, ya les hablé, es otra expresión del ser esencial. El loco, el ermitaño, la otra es el niño, que va a aparecer en la carta al sol. Son distintas imágenes que representan el mismo arquetipo, el ser esencial. Otra frase de Jung: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta carta nos invita a mirar, a escuchar en el interior, a hacer silencio. Por eso la figura del ermitaño, el que se aísla, el que está solo, el que escucha la voz interior, que es la voz del ser esencial, que es la que tiene la posta, es la que te dice por dónde es el camino, quién sos. Acá otra cosa interesante a señalar: Jung trabaja con las imágenes psíquicas. Él va a decir: hay imágenes que aparecen en sueños, en el arte, en la fantasía.
Y una de esas imágenes es la imagen de Dios. Él no va a discutir si Dios existe o no existe. De hecho, en una entrevista famosa, él dice, yo no creo en Dios. Yo sé que existe Dios. Yo tengo la certeza, yo no creo. Pero bueno, ¿a qué llamamos Dios? Él en sus investigaciones va a decir, eso es un problema de la metafísica. Lo que yo sí puedo asegurar es que todo ser humano tiene una imagen que se corresponde con aquello que llamemos divinidad. Y es un poco esto. Luego tenemos la rueda de la fortuna. Acá aparece un poco, entre otras cosas, Sally Nichols va a trabajar con la figura del mandala. El mandala es un círculo, a veces un cuadrado, o es un círculo dentro de un cuadrado, es la cuadratura del círculo, que es una figura de alguna manera perfecta porque todos los puntos del exterior del círculo están equidistantes a la misma distancia del centro. Y la lógica mandálica nos va a hablar de que lo que está en potencia, en esencia, en el centro, se expresa en el exterior. Y es un poco lo que sucede con nosotros. Nosotros tenemos un núcleo ordenador, seamos más o menos conscientes de ese núcleo ordenador, que de alguna manera determina cómo nos comportamos en la periferia, en el entorno, etc. De esto nos va a hablar Sally Nichols y va a hacer todo un análisis sobre el mandala. Nuestra psiquis de alguna manera es mandálica. También es el centro al que podemos acudir en el momento en el que escuchamos esa vocecita del viejo sabio que nos viene hablando antes. Y es el lugar al que podemos ir y que es quieto, seguro y tranquilo en los peores momentos de nuestra vida. Cuando sentimos que todo gira y que nadie tiene la manija de esta rueda, hay un lugar en nosotros, un centro pequeñito, chiquitito, donde podemos encontrar calma y silencio para reorientarnos. La fuerza, como les decía, acá aparece como la 11 en Marsella, en Rider White es el 8. Bueno, este tiene mucho que ver con el mago, por varios motivos, tienen el mismo sombrero. Es la carta 11, es decir, es la carta 1 después del 10, como el mago que es la carta 1. Si el mago es una espiritualidad que nos viene de arriba, una espiritualidad vertical y masculina, la fuerza es una espiritualidad horizontal. Es una espiritualidad que viene de la tierra y que en todo caso sube, que está en contacto, es la posibilidad de materializar de forma concreta la espiritualidad. Es la energía femenina en nosotros, es el ánima que logra dominar, dominus como señor, no dominar como someter, sino como no estar yo al servicio de la bestia, que sería este león, sino la bestia al servicio nuestro, trabajando en equipo en todo caso, diría Norberto Levi. Pero nosotros conocemos, y por ejemplo acá ya les cuento, ¿no? Sally Nichols va a analizar esta carta desde un mito, o desde una historia, que es la de Hércules matando al león de Nemea. Pero Hércules mata al león. Hércules es el animus, es el hombre que acude a la fuerza, a la acción, al movimiento, para someter una bestia, mientras que acá se elige la figura de una dama. Es decir, desde nuestro ánima, desde nuestra energía femenina, podemos sutilmente, intuitivamente, emocionalmente, lograr lo mismo que logró Sansón matando al león, pero sin utilizar la fuerza, siendo receptivo, apelando al ánima. De esto nos va a hablar esta carta, entre otras muchas cosas. La carta 12, el colgado, da inicio a la secuencia de cartas que nos habla de la parte más oscura, es el descenso al inframundo del héroe. El héroe entra a lo profundo de la caverna, está oscuro, tengo miedo, no quiero, dudo, me resisto. Pero es también que va a terminar ¿dónde esta carta? Bueno, en la luna. De acá hasta la luna son todas cartas más bien oscuras. Son lo que se conoce como la noche oscura del alma. Y a esta carta, como sabemos, le sigue la muerte. La muerte suele estar en muchas, sobre todo culturas originarias, no tan contaminadas contaminadas, no sé si es contaminación o no, pero no tan en contacto con lo civilizado, hay rituales de pasaje. Es decir, muero al infante que soy y me convierto en joven, muero el joven y soy adulto, muero el adulto y me convierto en un sabio.
Es decir, esa muerte es transformación. Y hay ritos de pasaje, rituales, literalmente, y decimos que un ritual es la exteriorización en la acción de un símbolo. De alguna forma hago consciente que se va despertando en mí otro arquetipo y lo actúo de alguna manera. Así que esta carta nos va a hablar de rituales de pasaje. Ya no soy más un niño, ahora soy un adulto, muere algo en mí. Por eso la siguiente carta es la muerte. Antes de pasar a la muerte, otra cosa que hace Sally Nichols es, con esto y muchos arcanos, es recurrir a la mitología. La mitología nos cuenta que Odín, la mitología nórdica, fue colgado boca abajo del árbol Yggdrasil, el árbol mundial, el árbol universal, para obtener la sabiduría. Vamos a charlar sobre este mito en esta clase. Por eso, muchas veces el colgado se asocia también con la iluminación. Me doy cuenta y vi algo que antes no veía. Y entonces sí, ya dejo de pendular y me entrego a la muerte. La muerte como transformación, como transmutación. La pérdida de una proyección, todo eso que volcaba, de vuelta el concepto de proyección, en otra persona, cae. Y me duele, porque me doy cuenta que soy yo, que no es el otro. Lo que no me gustaba del otro está en mí, y lo que me gustaba del otro también está en mí. Cae una proyección, duele, hay que morir a la proyección, dice Sally Nichols, entre otras cosas. Esta es una de las cartas, uno de los capítulos más largos. Acá tenemos en la alquimia la representación de la muerte como el nacimiento de algo nuevo, lo más esencial, lo que perdura de nosotros tras la muerte son los huesos. Entonces aparece un esqueleto como representando aquello que perdura en mí entre transmutación y transmutación. No soy un niño, soy un joven, pero hay algo en mí que permanece. Y luego soy un adulto, pero hay algo en mí que permanece. La alquimia nos habla de esto. Acá tenemos otra tradición de sabiduría a la que acude Sally Nichols para analizar este arcano. Yo les decía que con el colgado empieza una serie de cartas más bien oscuras. El colgado, la muerte, el diablo, la torre, la estrella, que es más bien positiva, y la luna. Y de golpe aparece una carta luminosa en medio de esta noche oscura del alma. Es decir, hay un aspecto psíquico interior que nos acompaña. ¿Cuál es ese aspecto? Bueno, siempre hay un aspecto que nos guía en el momento más oscuro. De eso nos habla esta carta. Y es la última carta de las 7 cartas del medio. La primera era la justicia, fíjense, las dos nos hablan de equilibrio. Según Jung, y acá analiza un poco el significado del ángel, el ángel personifica el acceso a algo inconsciente. Recuerden que, por ejemplo, en el cristianismo es el ángel o el arcángel Gabriel, el que simboliza la comunicación, el que le avisa a María que está embarazada, ¿no? Es decir, la aparición de ángeles o de plumas o de lo que se pueda vincular a un ángel en un sueño, en una fantasía, en un simbolismo, tiene que ver con un mensaje. Entonces, esta carta puede hablar de esto, y es un mensaje de algo trascendental, es un mensaje de la divinidad. Acá Sally Nichols también va a desarrollar otro concepto junguiano que es la imaginación activa. Esta carta es un diálogo, porque si el ángel representa comunicación, hay un diálogo entre lo consciente y lo inconsciente. Así como la justicia, que tiene una balanza, equilibra los contenidos conscientes e inconscientes, acá ya hay una instancia donde esos contenidos dialogan. Y esa es la imaginación activa de Jung. Jung va a proponer trabajar artísticamente, activamente, en relación a un símbolo, dejando que el inconsciente vaya dibujando lo que quiera, modelando lo que quiera, escribiendo lo que quiera, tratando de que la razón no intervenga. Luego viene la razón a analizar ese mensaje del inconsciente. Cada uno tiene su instancia y es importante que dialoguen. Pero no puede haber supremacía de ninguna de las dos. Eso es un desequilibrio. Y llegamos finalmente al diablo. El diablo va a representar, entre otras muchas cosas, el arquetipo de la sombra. Es ese espacio en nuestro psiquismo donde colocamos todo aquello que no nos permitimos expresar. El ego, o la máscara, es decir, la identidad con la que me vinculo normalmente,
que muchas veces tiene que ver con la profesión. Fíjense, decimos soy médico, soy profesor. No, son mucho más que eso. Pero de alguna manera nos identificamos con el nombre. Por eso lo transgeneracional hace hincapié en la importancia en no repetir los nombres en el árbol, por ejemplo. Bueno, hay identificaciones. Para sostener esa identificación, soy el centrado, soy el serio, o soy el loco, soy el alma de la fiesta, para sostener eso, que sostuve durante mucho tiempo porque me di cuenta que si era así me querían y me aceptaban y me convierto en el loquito del grupo o en el responsable del grupo, de la familia o en los amigos o en el trabajo, lo sostengo y lo sostengo hasta que no doy más. Y todo eso que tuve que reprimir, permítanme la palabra, y colocar en sombra, en algún momento sale. Porque como decíamos, tengo que ser completo, no tengo que ser bueno. Tengo que aceptar en mí todos esos aspectos y darles una expresión luminosa. Y justamente lo que sucede cuando lo guardo en sombra es que cuando se expresa, no se expresa luminosamente. Entonces sale como un león que estuvo enjaulado y hambriento y se va a devorar. Esos momentos donde ustedes se vean a sí mismos haciendo algo que no se imaginaban que podían hacer y de lo que se avergüenzan, ¿no? O diciendo algo que hubieran deseado no haber dicho nunca, son momentos donde se expresa la sombra. Y se expresa así porque no tuvo su lugar de expresión en el momento y de la forma adecuada. Entonces aquel que es siempre el alma de la fiesta y siempre sonríe y nunca nadie lo ve triste y no cuenta sus problemas, imagínense todo lo que metió en sombra. Su seriedad, su tranquilidad, sus penas. Entonces cuando está triste esa persona, directamente va a una depresión. ¿Y qué pasa con el entorno? No, che, no estés así, vos que siempre sos el alma de la fiesta, ¿cómo vas a estar mal? Entonces yo tengo una crisis porque tengo que mostrar algo que no puedo. Bueno, el camino del héroe es enfrentarse al dragón para rescatar el tesoro, es esta carta. ¿Ese tesoro qué es? Es poder estar triste y no sentirme mal, y poder mostrarme triste frente a los demás, y perder personas en mi vida que solo me quieren por siempre ser el alma de la fiesta. Bueno, estoy explicando muy por arriba un concepto que les aseguro que es totalmente transformador, el concepto de la sombra. Una vez que el héroe rescató el tesoro, tiene que salir corriendo de la cueva porque la cueva se derrumba, y si no se apura se queda sepultado. Bueno, este derrumbe lo representa un poco este arcano, que también tiene que ver con la iluminación. El momento de crisis, el momento de cambio, es un momento de iluminación. Sally Nichols va a trabajar esa idea. La iluminación puede doler. ¿Por qué? Porque tira abajo todo lo construido, para que quede en pie lo esencial y yo pueda seguir construyendo. Sally Nichols, por ejemplo, va a hacer un análisis del arcano de la torre con la Torre de Babel. Cuando se habla de la Torre de Babel, cuando los hebreos hablan de la Torre de Babel, hacen referencia a las torres que construían los sumerios, los sigurats. En un determinado momento de la historia el hombre empieza a construir estas edificaciones para acercarse al cielo. Es lo mismo que nos cuenta en la Biblia la historia de la Torre de Babel, ¿no? Digamos, la soberbia del hombre por acercarse a la divinidad termina siendo derrumbada. Los hebreos observaban esto y decían los sacerdotes sumerios, o acadios, mesopotámicos, digamos, tenían esta soberbia de querer acercarse al cielo. ¿Y qué pasa cuando yo me creo que soy la divinidad desde un lugar soberbio? Bueno, un derrumbe. Entonces, les pongo estas imágenes que las vamos a ver en el curso para que vean cómo Sally Nichols va tomando de distintas tradiciones de sabiduría, de distintas cuestiones incluso históricas y arqueológicas, no solo de mitos e historias, y las va vinculando con los distintos arcanos. Luego viene la estrella. La estrella tiene mucho que ver con el Sol, porque el Sol es una estrella, y de vuelta tenemos un mandala, un centro ordenador, alrededor del cual giran otras estrellas. Es un aspecto central en nosotros, en torno al cual giran otro montón de aspectos, quizás no tan centrales, y que nos ordena. La figura desnuda nos va a hablar de el despojo del ego. No tengo puesta ropa, estoy desnudo, me muestro auténtico. Bueno, hay un montón de cosas que analiza Sally Nichols en torno a esta carta.
También va a hablar nuevamente de la sincronicidad, es una carta que se suele asociar con la astrología, con el tarot, la numerología, ¿no? Si yo puedo ver la configuración de las estrellas y establecer un paralelo con lo que sucede en la Tierra, que es lo que hace la astrología, estoy generando una sincronicidad. Por eso esta carta, quizás en una lectura no hablen de sincronicidad porque la persona no va a saber qué es, pero sí pueden hablar de las señales del universo. Compara también con este cielo estrellado de Van Gogh, es un análisis muy lindo que hace Sally Nichols. Acá, dice ella, no hay un centro ordenador. Van Gogh estaba loco. Acá hay un centro ordenador. Una estrella, o la mujer si se quiere, mi ánima. Una voz interior que ordena mi configuración. Cuando no hay un centro ordenador enloquezco. Pierdo el contacto con la realidad. Y es un poco lo que nos muestra la falta de este centro ordenador en esta pintura de Van Gogh, que estaba loco. La luna, la última carta oscura, digamos. Termina acá la noche oscura del alma, que de algún modo con la estrella ya digo, bueno, esto termina, salí de la cueva, veo el cielo, tengo una esperanza, bocanada de aire, pero todavía falta una prueba más antes de volver a casa. Todavía hay una última prueba. Para el héroe, este es el momento de la verdad, tiempo de terror y miedo, va a decir Sally Nichols. Así que es una carta que va a estar analizada desde el mundo emocional, va a trabajar con las emociones, Sally Nichols. Y que cada emoción, esto lo vamos a trabajar en el curso, aunque no lo trabajas tanto Sally Nichols, tiene un mensaje. Y tenemos una tendencia por educación, por cultura, a no permitirnos sentir celos, a no permitirnos enojarnos, porque vinculamos los celos con ser tóxico o enojarnos con ser violentos. Y no, hay versiones luminosas de cada emoción. Y por último, lo que va a decir Sally Nichols también, bueno, no, eso para otra carta, el sol. Acá las últimas 3 cartas, ya es de día, pasó el peor momento, regreso al hogar. Y acá aparece el arquetipo, o en realidad el símbolo del niño, el niño interior, otra representación del arquetipo de la esencia. De hecho, en Rider White, el loco, el arquetipo de la esencia, del ser esencial, tiene una pluma, la misma pluma que tiene el niño en el sol. Como diciendo, ese loco volvió a nacer, en forma de niño. Entonces, de alguna forma también, como la estrella, como les decía, nos va a hacer referencia a un centro ordenador. Todo lo que me presentaba como contradictorio, tengan en cuenta que hoy es 22 del 2 del 2022, mucha gente me decía qué día que elegiste para dar la clase, el 2 nos habla de conflicto siempre que percibamos esos dos elementos como contradictorios. Esta carta nos habla de esa conciliación. Ya hay un diálogo fluido entre la esencia y el ego. Va y viene el diálogo. Y ahí, por eso, un poco la imagen nos muestra esto, ¿no? En Marsella hay una reconciliación. Bueno, trabaja con un montón de cosas súper interesantes Sally Nichols. Por ahora me voy a quedar con esto. Decir también, creo que ya lo dije, pero bueno, de niño se expresa la esencia. Pierdo contacto con esa esencia porque, qué sé yo era naturalmente muy amoroso y por ser tan amoroso me sentí muy dañado porque me abría la gente, decía te quiero y lo que recibía del otro lado me dolía. Entonces voy metiendo en sombra la amorosidad. En la sombra meto cosas positivas, meto cosas negativas. Y me vuelvo, desarrollo una máscara de una persona fría, por ejemplo, que no expresa su amorosidad, porque hay algo que le susurra adentro que si se expresa amorosamente le va a doler. Bueno, este es el reencuentro con ese aspecto. El niño lo conserva. Pueden pensar, si quieren trabajar la sombra, aspectos de la infancia que hayan perdido. O pueden ver en sus hijos, sobrinos, nietos, si muy de bebés tenían una cualidad que se dan cuenta que luego perdieron. Bueno, el viaje del héroe es recuperar esa cualidad. Tenemos también, esta es una pintura que representa a Jonás devorado por la ballena como símbolo del útero, del inconsciente. Ese inconsciente está en el océano, la ballena está en el océano es símbolo del inconsciente colectivo. ¿Y qué pasa con Jonás? Acá vemos de vuelta como Sally Nichols busca en una historia una ampliación del símbolo del arcano el sol. Jonás es llamado por su esencia, por Dios,
a autorrealizarse. Ve y predica mi palabra. Y él no quiere. ¿Quién soy yo? Yo soy tonto, no puedo. Y me voy hacia el lugar contrario, hacia el que la divinidad me indica. Si yo no sigo esa voz interior que me dice por dónde ir, voy a ser devorado por la ballena, por el inconsciente. Y en esa noche oscura dentro del vientre de la ballena me voy a encontrar. Voy a escuchar la voz del viejo sabio. Y luego voy a ser parido nuevamente, renacido, como el niño en el sol. Y eso que renace en mí es una versión más auténtica. Cuanto más me resista, más lo voy a padecer. Y una parte de mí se va a resistir, no renieguen. Se trata de dialogar con esa parte, pedirle consenso y avanzar juntos. Todos estamos destinados a algo. Carl Rogers dice, que es un poco el padre del counseling, ¿no? Le tenemos más miedo, él va a hablar del complejo de Jonás, porque no le tenemos miedo a lo peor de nosotros. O sí, le tenemos miedo, pero le tenemos mucho más miedo a nuestra parte luminosa. A veces le tenemos mucho más miedo a todo lo que podemos dar y nos lo guardamos y nos lo guardamos. Y eso a la larga es contraproducente. Luego tenemos el juicio y acá por primera vez tenemos figuras que miran a un ser arquetípico de frente. En los enamorados el ángel está atrás, en el diablo está atrás. En la estrella, esta mujer desnuda no está mirando las estrellas. Acá por primera vez hay personajes mirando de forma directa al arquetipo. Es el contacto directo. Bueno, les cuento que no hay forma de ver directamente un arquetipo. El arquetipo es una idea, en todo caso. Nosotros vemos símbolos que representan arquetipos. Pero cuando aparece un símbolo arquetípico en nuestra vida, ya sea a través de una sincronicidad, de un sueño, de una expresión artística, se mueve algo tan poderoso dentro nuestro que cambia totalmente nuestro patrón de conducta. Les invito a que piensen en una situación así. Ahora cuando abro micrófono charlamos y me cuentan. Pero esta es una de las cosas de las que va a hablar Sally Nichols. También nos va a hablar en esta carta y en la que sigue de las funciones psicológicas. Jung habla de los tipos psicológicos, hay 4 tipos, todos tenemos las 4 funciones, pero una predomina. Hoy yo les hablaba de la intuición. Acá aparecen 4 figuras, en la bandera aparece una cruz, aparece el 4 como esta forma de ordenar nuestro psiquismo. Estamos llegando al final, estamos integrados, nos estamos ordenando. Acá tenemos las 4 funciones. Va a decir que hay una función principal en nosotros, que es complementaria de otra que en general va a estar como función inferior, no se expresa. Y luego hay funciones auxiliares. Estas funciones, bueno, la función principal es más consciente para nosotros, la inferior es más inconsciente. El viaje del héroe consiste en ir a buscar esta función que nos expresa tanto. Por ejemplo, quien tenga como función principal la intuición, va a tener como función inferior la función racional. Y lo racional va a ser algo que tenemos que ir de a poquito desarrollando en nuestra vida, y nos va a costar porque es una función inferior, pero que le va a dar forma a lo intuitivo. Es importante que trabajen en equipo. Otra función es la sensorial. Hay gente que es más corporal, más de los sentidos, más del mirar, más del oír. Y gente que es más emocional, de las emociones. Y a veces la función principal es lo sensorial, otras lo emocional. Pueden variar. Bueno, es interesante descubrir cuál es la nuestra. Y el mundo de vuelta nos recuerda este círculo que es nuestro psiquismo. Como sabemos, es una carta que habla de integración, está todo bien, se termina el viaje. Sally Nichols dice, solo hay un milagro en el mundo, y este es el renacer desde la parte hasta la totalidad. Si en la torre nos destruimos y solo queda una parte de nosotros, nos volvemos a construir desde esa parte, que es lo más auténtico. Y vamos a construir nuevas cosas, algunas más auténticas, otras menos auténticas, y de vuelta nos vamos a derrumbar. Y algunas van a quedar en pie, y otras no. Y siempre va a quedar en pie lo esencial, pero siempre vamos a tener que hacer el trabajo de tirar abajo lo que no va. De vuelta a esta frase de Jung, prefiero ser un hombre completo y no un hombre bueno. Bueno, otra de las cosas que hace Sally Nichols es trabajar con el concepto de anima mundis. Para la alquimia, el anima mundis es la energía vital que habita todas las cosas. De alguna manera vamos en búsqueda de eso nosotros.
de nuestra propia anima mundis, de esa energía vital que nos pone en movimiento. Bueno, con esto más o menos cierro, les voy a contar ahora vamos a abrir a las preguntas. Pero les cuento entonces un poco cómo es el curso, para los que se tengan que desconectar. Va a empezar el 8, no puse la fecha acá, va a empezar el 8 de marzo, los martes a las 7 de la tarde hora argentina por Zoom. Así como tuvimos la clase hoy, durante 1 hora y media vamos a tener la clase en el curso. ¿Qué incluye el curso? Un grupo de WhatsApp donde van a poder hacer preguntas, donde yo les voy a compartir material extra. Vamos a trabajar toda la semana, no es solo la clase de los martes. En el grupo trabajamos con visualizaciones, con meditaciones, ampliando el símbolo, yo les voy a compartir, bibliografía, videos, etc. 2 mazos digitalizados para quien no tenga mazos y para que no tengan que salir corriendo a comprarlo ahora. El de Marsella y el de Rider White van a estar digitalizados y subidos al aula. La bibliografía en PDF, no solo el libro de Sally Nichols, sino también otros libros de Jung, de Joseph Campbell, sobre arquetipos, sobre el viaje del héroe. No es obligatorio leerlos para el curso, están ahí para que los tengan. Los apuntes teóricos en PDF, cada arcano tiene su apunte. Lo que yo doy en clase está en un apunte también, lo pueden leer. Y los Zoom en vivo y grabados. También tienen la posibilidad de hacerlo de forma individual. Incluye lo mismo, excepto que no se van a conectar al Zoom en vivo y en directo, simplemente lo van a ver grabado. Por eso tienen 3 modalidades. Por Zoom, como les decía, los martes de 19 a 20, 30 horas, hora argentina, dura 4 meses el curso, es decir, son 16 martes. A veces nos extendemos un poco más, se agrega un martes, eso no hay problema. Lo pueden hacer individual, con tutoría, es decir, solamente conmigo, no en grupo. Nos comunicamos a través de un grupo de WhatsApp, tienen los Zoom, tienen el material, todo lo que les nombré antes, o individual sin tutoría. Simplemente adquieren el material, adquieren las clases por Zoom, todo, pero no tienen la posibilidad de hacer consultas y tampoco reciben material extra, digamos. Tienen distintos precios, los precios se los voy a pasar luego a quienes me consulten y se quieran sumar, me van a escribir por privado y yo les paso esa información. Bueno, con eso terminamos, más o menos. Yo ahora voy a habilitar los micrófonos. A ver. Acá. Ahí está. Ya tienen habilitada la opción de activar micrófonos. Así que ahora tenemos una buena media hora o un poco más para charlar de lo que quieran. Me preguntan lo que quieran. Si alguien no activa el micrófono, escriba por el chat. Lo voy a estar leyendo también. Bueno, ¿quién rompe el hielo? Mientras me preparo un mate, porque hace 2 horas que estoy hablando. Vino a golpearme la puerta de la vecina. Vinieron a cortar el pasto en la vereda. Todo lo que tenía que pasar. Pero bueno, ya está, qué sé yo. No vamos a renegar con las cosas que no manejamos. Hola Fernando, ¿cómo te va? A mi amor, hola. ¿Quién va a ser que rompa el...? Aparte me encanta porque Bea ya lo hizo este curso, entonces ahora o me defenestra o habla maravillas. No, lo que te quería decir es que es poderosísimo el poder escuchar 2 veces. Bueno, te voy a decir algo, Bea. En Transpersonales tenemos una política y es quien ya hizo un curso lo puede volver a hacer de forma gratuita, no hay problema. Así Ya que me anoto. más que invitada. De verdad, en serio, si alguien ya lo hizo, se puede sumar. Bueno, la verdad que te agradezco porque uno va armando como un rompecabezas en la cabeza, con miles de piezas con las palabras que vos decís. Entonces el arquetipo se va armando bien, porque sumado esto, los conocimientos previos que tenemos de las palabras de cada arcano, el hecho de armar el rompecabezas con cada palabra tuya y de Johnny el Tarot, de Sally Nichols, es importantísimo volverte a escuchar. Bueno, gracias, Bea, gracias. La comisión me la das. Después arreglamos, después arreglamos. No, pero te digo que es importantísimo, me resultó muy ágil, Bueno. más ágil que la primera vez. Bueno, gracias. Sí, porque fue un vuelo de pájaro. Tengan presente esto, porque Bea hizo el curso y todavía tiene acceso al curso grabado si lo quiere volver a ver. Eso también les va a quedar, no desaparece. Les sugiero que lo descarguen en sus compus en todo caso. Gracias, Bea. Bueno.
Te lo mereces. Gracias, amor, gracias. Un saludo a los compañeros. Ahí va. Bueno, acá gente que saluda, que dice que se tiene que ir, gracias. Acá también problemas de conexión, muy interesante. Bueno, no pueden hablar. Bueno, ¿quién quiere preguntar? Aprovechen, que tenemos un rato. Cualquier cosa que quieran preguntar, aprovechemos. Fer, ¿podrías, ya que hoy es un día tan especial, sacar una carta significativa para hoy? Bueno, esperen que agarro el mazo. Sí, si me lo piden tan específicamente no voy a decir que no. A ver, denme un segundo. Dale, gracias. Voy a aprovechar, a ver, voy a poner en pantalla grande para que vean bien. Ahí está. Voy a estrenar un mazo que me regalaron algunos alumnos que están haciendo otro curso y que veo que están conectados ahí. Miren el tamaño de este mazo. Qué hermoso. Así que bueno, vamos a sacar una carta para el grupo, porque si empiezo a sacar una carta para cada uno nos volvemos locos. Pero a ver, vamos, ya que es 22/2/2022 y algunos les estuve compartiendo. ¿Qué se puede trabajar hoy? Bueno, sobre todo con el simbolismo del 2. Cómo me vinculo frente a un otro. Así que podríamos sacar dos cartas. Pero si lo lees de arriba y de abajo, se lee igual. Se lee igual, es Capicúa, sí. Podemos trabajar con el 2, con el 22 que es maestro, con el 4, podemos trabajar con el 6, con la sumatoria total que nos da 3. Bueno, vamos a trabajar con el 2, ¿sí, no? Entonces voy a sacar dos cartas para ustedes. Una que represente cómo se van a vincular de alguna manera en este año que de alguna manera comienza. Entonces la saco así. Miren. ¡Wow! La papisa y la emperatriz. Fíjense, yo hoy les hablaba de que son las dos madres del tarot. Una madre más ética, más inconsciente, más celestial, y una madre más nutricia, más vinculada a lo taurino, a lo venusino. Bueno, ¡Qué maravilla! vínculos, diría yo, receptivos. Es interesante porque la emperatriz tiene la cualidad masculina en sí. Recuerdan el yin yang, dentro de cada uno de esos principios está en potencia el otro. No existe lo femenino y lo masculino, finalmente, ¿no? Algo No. más femenino que, más masculino que. Bueno, ya lo trabajaremos en el curso, pero aparecen estas dos cartas. Así que evidentemente es un momento de una receptividad inteligente a la hora de vincularse. Quizás una vincularidad que tenga más que ver, bueno, como les digo, con recibir al otro, no ir tanto en busca y generar el vínculo, sino más bien una receptividad. Y acá hay algo que no les dije, que es interesante, que es el concepto de Wu Wei de los chinos. Digamos que en la tradición china el Wu Wei es, como todo lo chino, difícil de explicar, pero hace referencia a la acción en la inacción. Es decir, la no acción china no es no hacer, sino es hacer en función de lo que sucede. Y esto se entiende mejor si analizamos lo opuesto, que sería el hacer que las cosas pasen. Es decir, esta tirada nos habla de no ir en busca de, no hacer que las cosas pasen, pero estar atento a accionar en función a lo que va sucediendo. Estar atento a las señales, si quieren, y accionar desde ahí, no generar algo nuevo. Esa sería la lectura que les doy. Conectar con la energía femenina por sobre todo. El concepto del Wu Wei es de la nada, es del vacío. Desde el vacío se genera todo lo demás. Está relacionado, el concepto de vacío es taoísta también, pero la traducción de Wu Wei es acción en la inacción. Fernando, yo soy Janina de México. Sí. Y fíjate que ahorita que hablas del concepto chino, yo doy un taller de horóscopo chino. A ver, qué interesante. El año del tigre de agua, el año del tigre de agua, que es el que entramos, precisamente dice eso. Tienes que ir en acción por lo que se te dé. Lo que no se da, descartan. Por ahí no es. Capaz digo una burrada, ¿no? Pero el tigre es lo femenino. Sí. Por Pero eso. sobre todo de agua.
de agua, porque es La, del la- agua. la figura del tigre y el dragón que aparece en películas y aparece, bueno, hace referencia a estos dos principios, ¿no, Janina? Sí, Corregime. pero a mí me encantó mucho que ahorita lo que dijiste el tigre, que a pesar de que diríamos que es un animal que va haciendo cosas, dice, haz las cosas, pero solo por el camino que sí se generen. Claro. Fíjate que no se dan, no te vayas por ese lado, no insistas. Claro, claro, claro. Como decía yo, bueno, se pusieron a cortar el pasto. Claro. Salgo y me peleo y le digo que se vaya, bueno, que corte el pasto y ya está. Si se escucha de fondo lo lamento, espero que hayan Pero escuchado no, bien. la acción en la inacción, o sea, Acción y la inacción. a donde vas a ir, si no, no vayas por ahí. Claro, claro, claro. ¿Para qué forzar algo que no se me está dando, no? Lo que pasa es que culturalmente estamos determinados como que, bueno, hiciste todo lo posible, diste todo de vos, y a veces no se trata de eso. Esta tirada me parece que nos invita a decir, bueno, simplemente estar receptivo, porque en la recepción se hace. El Tao dice, ¿no? El que nada hace, nada tiene por hacer porque todo ya está hecho. Bueno, el Tao es una voladura de cabeza. Explicarles eso, justamente, el Tao no se explica, no se puede nombrar. Es corrernos de la visión dual, polar o positiva de las cosas. Y es difícil para nosotros occidentales, ¿no? Bueno, gracias por el aporte, Yani, muy valioso, gracias. Viva México. ¡Viva México! Gracias. Además es tan bonito. Bueno, yo quería ¿Qué tal ahí? ¿Quién? simplemente agradecer por tu tiempo, por tu dedicación. Creo que es en estos tiempos muy importante aprender a recibir, pero también dar de corazón como vos lo estás haciendo, dando tu tiempo y tu energía para nosotras es algo que es muy apreciable, creo que nos nutre a todos y nos ayuda a poder entender muchas cosas que por ahí en el diario uno no ve o no se da cuenta o tomó otros cursos, pero me encantó la claridad, me encantó lo que transmitís y te agradezco un montón. Gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias. Gracias de corazón. Estamos tan expuestos a información actualmente, sobre todo a través de las redes, que nos llegan un montón de cosas. Yo no digo ni que sean ni más ni menos válidas, yo creo que lo que nos llega también nos llega para algo. Y a veces lo que sucede es el desorden, ¿no? Muchas veces cuando me consultan por un curso o algo, sobre todo por la formación transpersonal en pensamiento junguiano, es un poco el propósito es ese, ordenemos los contenidos. Llega mucha gente que ya sabe cosas, sobre todo en este curso que es un curso avanzado. Bueno, ¿cómo podemos ordenar? Y no se trata de desestimar lo que ya sabes, un poco es lo que hizo Jung. Jung pasó por la alquimia, la hermética, la mitología, las tradiciones tribales, la astrología, y en todas encontró un hilo conductor. Ustedes vienen con un bagaje de conocimiento. Yani, bueno, justo los chinos capaz más complicado, pero no importa, viene con un bagaje. Jung escribió el prefacio a I Ching. La columna vertebral de su teoría es el Tao. Él cuando leyó La Flor de Oro, lo dice en su autobiografía, fue un antes y un después. Entonces, no importa el conocimiento que ustedes traigan, la idea es poder ordenarlos. Porque por algo a ustedes les llegó y lo decodificaron como lo decodificaron. Bueno, vamos a organizarlo un poquito para bajarlo a tierra, porque si no nos queda acá y ¿qué función cumple? Queda fuera el plano mental o queda afuera el plano corporal, que implica la corporización de las cosas. Bueno, tratemos de eso, de integrar las tres cosas. Veo que Clau levantó la mano. ¿Clau? No se te escucha, Clau. A ver si tenés quizás... Ahí sí. Perfecto. Ahí está, que estaban ladrando las perras y había silenciado el micrófono para no enloquecer a todo el mundo. Escúchame, yo quería preguntarte lo siguiente. Justo, bueno, para mi cumple me regalaron el libro y un mazo, pero no tengo gran conocimiento previo. Empecé a leer el libro, me resulta súper interesante, pero complejo así, digamos. No es un libro para empezar, no. No es un libro que uno lo lee, digamos, yo tengo igual, digo, soy psicóloga, tengo algún conocimiento, pero nada. Dos preguntas. Una, si crees que
puedo como engancharle y me puede venir bien. Y la otra pregunta es si este curso, además de trabajar con el libro, enseña algo o aprendemos algo en función de tiradas o de cómo, digamos, porque esto empecé a mirar un poquito, pero esto que decís, en las redes hay tanta información que a veces es un caos. Entonces, bueno, poder pensarlo como para ver un poquito qué hacer. Bien. Bueno, dos cosas. Una, hay gente que ha hecho primero este curso y después hizo arcanos mayores. Arcanos mayores es mucho más didáctico. Vemos cada arcano, vemos los principales conceptos, sobre todo junguianos, que les nombré hoy, arquetipos. Cada arcano, por ejemplo, yo armé una serie de preguntas para cada arcano, que siempre me parece muy enriquecedor que uno al consultante le pueda hacer preguntas. Vos sos psicóloga, lo sabés, lo vas a manejar perfecto. De hecho, un poco los ejercicios a veces consisten, yo les voy a dar ejercicios, actividades para hacer, es pensá vos, ahora que ya sabes qué representa este arcano, ¿qué preguntas ya tendrías precocinadas para hacerle a un consultante? Después en la charla uno va ganando confianza y siendo psicóloga te diría que tranquilamente podés empezar por acá. El curso no está pensado para ver tiradas. Ahora, si agregamos una clase más al final y vemos tiradas, yo no tengo problema. Pero no es que vamos a tener 3, 4 tiradas y vamos a profundizar. Eso lo vemos más en arcanos mayor y a veces estoy pensando en organizar un curso de tiradas porque hay gente que a veces me lo pide. Pasa que bueno, todavía no conecto desde dónde. Yo soy más de ir sacando cartas y hablando, entonces no sé si puedo transmitir tanto el tema de las tiradas. Pero yo creo que sí, siendo psicóloga sobre todo, y mucha gente que no era psicóloga empezó por Jung el tarot, después quiso hacer arcanos mayores o no. Y después está el arcanos menores también, ¿no? Claro. Lo que hacemos es, si lo quieren hacer grupal, está pensado, son 4 meses, 4 meses y 4 meses. Uno después del otro. Por eso ahora está terminando menores y empieza Jung. En julio empieza mayores grupal. Y si no, individualmente, pregrabado, con tutoría o sin tutoría. Así que pensalo y hablame por WhatsApp y preguntame y repreguntame lo que necesites. Dale, buenísimo, buenísimo. Porque digo, capaz que enganchándole también un poco más al libro, que también uno está con la cabeza en mil cosas, ¿no? Digo, y es como un libro que requiere cierta atención y cierta, digamos, estar ahí. Bueno, ahí también depende dos cosas que también quiero decir. Una, la idea es que ustedes adquieran herramientas y una estructura para ir incorporando su propio conocimiento, que elaboren su propia manera de hacer una lectura, de interpretar una carta. Es un esqueleto, es una estructura que está ahí presente, porque después tienen el abordaje cabalístico, el abordaje de los ángeles, el abordaje transgeneracional, bueno, lo que a ustedes les resuene, por decirlo de alguna manera. Entonces, adquirir herramientas para decodificar toda la información que llega y una estructura para que se sientan sólidos. Y lo otro, que me lo olvidé, iba a decir otra cosa y bueno, no, porque, bueno, ya va a venir. No sé qué, recordame lo que habías dicho, a ver si me viene. Que me olvidé también. No, decía esto, que uno está con tantas cosas en la cabeza por ahí me viene. Eso, ¿no? Como que el libro requiere... No es necesario, quiero decir, no es necesario que lean el libro. Quizás algo productivo podría ser, miro los Zoom, ya vas a incorporar un montón. Entonces cuando termina la cursada, o después de que viste el arcano, lees el libro y lo vas a leer así, porque ya lo expliqué en clase. Por otro lado tenés el apunte, tenés una síntesis del capítulo en el apunte. Entonces quizás leer el apunte antes de leer el libro también te va poniendo en tema para que después vayas al libro. Y después te aseguro que terminás de leer ese libro y vas a querer leer a Jung. Claro, es que sí, es que esa es la idea un poco. Pero Jung siempre es como más difícil. Exacto. Sí. Te cuento que estoy pensando un poco para la gente que tiene conocimiento, sobre todo para psicólogos, no para psicólogos, un grupo de lectura de Jung, ¿no? Para leerlo directamente a Jung. Así que varias personas que me consultaron por este curso y que me dijeron que son psicólogos, yo fui agendando. Si alguien que está acá y no es psicólogo y le interesa participar de un grupo de lectura de Jung, me avisa que yo los voy agendando y más hacia mediados de año podríamos trabajar en un grupo de lectura también. Te acordar. Buenísimo, gracias. Per, hola. Hola Dani, un alumno Dani, gracias por venir a hacer el aguante. ¿Podría hacer un comentario relacionado al último que dijo, creo que Celeste era, no, si mal no recuerdo? La experiencia. Yo hago tarotes y yo trabajo con el tarot
previo a conocer a Fernando. Es decir, lo mío fue una cuestión de un acercamiento, en principio, curiosidad intelectual, y después me fui adentrando desde una cuestión más intuitiva, pero fue medio loco, me fui animando. Paralelamente fui viendo libros, de hecho el libro Jung y el Tarot vino mucho después. En todo caso, lo que yo quiero decir, todas las preguntas que podamos tener en relación a esta herramienta es súper válida, porque es la que cada uno pudo haber tenido, ¿no? Lo mismo que con las tiradas. Yo, cuando hago lectura de tarot, tengo como un par de tiradas armadas, pero muchas veces son las que surgen en el momento, ¿no? Y me di cuenta que son las más productivas, por lo menos de mi experiencia. Lo que yo, o por lo menos lo que yo entiendo de los cursos de Fernando, yo estoy haciendo formación transpersonal. Ayuda a cierto ordenamiento, ¿no? Hay una suerte de acompañamiento. En este caso es Jung. Dani, por momentos se va el sonido, no sé por qué será. O sea, no es que se corta. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, probemos, a ver, te aviso por las dudas. Bueno, bueno, igual para cerrar, no quiero decir mucho, pero decía que el curso, por lo menos lo que yo entiendo de los cursos que da Fernando, ayuda a organizar o ser una suerte de hilo conductor en relación a lo que uno ya sabe, mediante un hilo conductor, como dije recién, que en este caso es Jung, ¿no? Así que simplemente era esto, quería contar como mi Bien, Dani, gracias. Es como poder enmarcar dentro de una teoría algo que ya saben. No es que yo le voy a decir, no, eso no es así. Porque aparte si ese arcano en tu propia construcción personal fue representando lo que fue representando, es legítimo también. Eso, bueno, lo vamos a desarrollar más durante el curso. Creo que Janina había levantado la mano. Pero yo lo que quería saber más que nada es, voy a tomar este de Jung, pero además tomar el de arcanos menores. Ya te estoy escribiendo. Bueno. A ver, porque creo que es muy importante para mí los arcanos menores también. Bueno, bien. Arcanos menores, el grupal está terminando. Lo podrías hacer de forma individual. Y si no, bueno, esperar, pero hasta noviembre no va a volver a haber uno grupal, va a faltar. Pero bueno, lo charlamos. No, grabado, está bien. Genial, genial. Y hay gente que acá me está escribiendo en el chat. Si quieren más info de cualquiera de estas cosas que nombré, los fogones que empiezan ahora de dioses, mitos y arquetipos, o el curso de Jung, o el grupo de lectura, o algún curso grabado, me escribe por el WhatsApp que yo les respondo, no hay problema. ¿Qué más? ¿Más dudas de la metodología, o del tarot, o de algún arcano en particular, algún concepto junguiano, lo que quieran, ¿eh? Otra tirada me piden, no voy a hacer tiradas. Espero que no se enojen, pero no voy a hacer tiradas. No es la idea. ¿Quién más? ¿Estamos? Aprovechen, pregunten. En un momento dijiste algo de los sueños, de las señales, ponele con esto de los ángeles, viste que se nos muestran en las cartas. Ponele, yo hace poco tuve un sueño donde era atacada como espiritualmente y yo pedía a San Miguel que me protegiera. Eso se me vino cuando vos mencionabas justamente, creo que era la carta donde está el ángel arriba y viste los tres abajo, no me acuerdo el nombre en este momento. ¿De cuáles? La carta, ¿viste? ¿Para qué la busco? No, decime porque no escuché, por eso te pregunté, pero si me decís. La carta que está el ángel arriba y que están los tres, ¿viste? Que salen de la tumba. Sí, el juicio. No me sale el nombre. El juicio. Esa. El juicio. Bien. Bueno, interesante el tema de interpretación de sueños, ¿no? Que eso lo vemos en la formación transpersonal, en realidad. Siempre se me hace difícil dar un taller de interpretación de sueños porque imagínense que se anota mucha gente y capaz escuchar los sueños de todos es difícil y en general la gente que capaz no pudo contar un sueño en un taller se va como muy enojada. Entonces todavía no encuentro la manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, de hecho también en redes tienen un vivo que hice hablando sobre el tarot y los sueños. Los sueños es algo que estudió muchísimo Jung y no voy a ponerme a hablar de sueños, pero sí algo puntual. Cuando incorporamos un nuevo lenguaje simbólico a nuestra vida, como puede ser el tarot, la astrología, el I Ching, el inconsciente empieza a tener nuevas imágenes para transmitir
nuevo contenido. El símbolo es eso, es el lenguaje del inconsciente. Es una imagen que no tiene un significado puntual como el signo. Una letra es un signo. En todos lados una E es una E. Ahora, una imagen en un sueño tiene un significado inicialmente personal. Vamos a buscar el significado personal. Después podemos ver si hay un significado arquetípico y si soñé con un gato, que era el gato para los egipcios o para los mayas, pero primero que es un gato para mí. Suelo poner el ejemplo del perro. Si tuve una experiencia traumática con un perro en un sueño va a representar algo más cercano a una pesadilla, una advertencia. Si me encantan los perros, capaz en ese sueño el perro representa fidelidad. Si vos trabajás con ángeles, Ale, y tenés ese propio diccionario, digamos, donde vos sabés que el arcángel Miguel es protección, tu inconsciente ya tiene esa imagen y quizás aparece en un sueño para indicarte protección. O quizás es un sueño consciente, no entendí del todo, y lo invocás vos durante el sueño para sentirte segura. Bueno, hay sueños lúcidos, no me lleven por ese camino porque me van a empezar a preguntar 1000 cosas sobre sueños y no es el objetivo. Que el viaje astral, que el sueño lúcido, que el premonitorio, bueno, esas cosas pasan, no siempre son fenómenos paranormales, digamos. A veces tienen una explicación mucho más sencilla. Otro día hablamos de eso, si quieren. Pero bueno, en los sueños tengo un cierto grado de conciencia, y como para vos, dentro del sueño. Porque también podrías haber soñado que conscientemente lo invocabas, no sé. Es como muy sutil, hay que charlarlo el sueño. El sueño no tiene un diccionario al que puedo ir a buscar el significado, no. Entonces, bueno, como en tu universo el arcángel Miguel implica eso, aparece de alguna manera. Yo que no lo conozco, sueño y capaz me da miedo, porque tiene una espada y qué sé yo, y lo puedo interpretar desde otro lugar, porque para mí puede representar otra cosa. Saludos a todos los que están saludando por el chat, gracias. ¿Ibas a decir algo más, Ale? No, eso. Bueno, gracias. Por las señales que decías, viste, de las señales, de las plumas y todo eso. Claro, bueno, sí, lo podés tomar así. Primero, fíjate qué representa para vos. Y después ir viendo. Jung habla de ampliar el símbolo. Ahí sí yo les voy a compartir también en la bibliografía diccionarios de símbolos. Chevalier, Cirlot y un par más. Vero, bueno, saluda a Vero también, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Tengo un ratito más antes de dar clase. Hay una pregunta en el chat que alguien hizo. A ver, léemela, Dani. Si sabes, o no sé si hay algo de información sobre de dónde proviene el tarot. Es que, como les decía, Jung no habló del tarot. Jung dijo que el tarot representaba cuestiones arquetípicas, la que lo analiza Sally Nichols y le dedica un parrafito al origen, porque en realidad no se conoce. Y algunos dicen que es egipcio, que es lo menos probable. Son cartas que aparecen en el Renacimiento. Era un juego. Hay distintas teorías. Hay mazos del 1500 que se conservan. Algunas imágenes les voy a compartir durante el curso. Pero probablemente era un juego que representaba alegóricamente, como se hacía en el Renacimiento, a través de alegorías, cuestiones. La papisa de pronto puede representar la fe. Estamos en un mundo cristiano. O la iglesia. Incluso como una crítica a la iglesia, porque el Renacimiento se empieza a apartar de la fe. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La templanza, la fuerza, la justicia, las 3 virtudes cardinales. Falta la cuarta, la prudencia. Que hay distintas teorías de qué otro arcano representa la prudencia. Se representan el mago, la astrología, las 3 cartas de la astrología, la estrella, el sol, la luna. La astrología estaba muy presente en esa época. Se representaban cuestiones cotidianas. Para un juego que de pronto, como eran imágenes que tocaban cuestiones arquetípicas, se empiezan a convertir en un canal de expresión de lo inconsciente. Y cuando no se sabía lo que era el inconsciente en el Renacimiento, ¿qué era? Adivinación. Y como lo que predominaba era el cristianismo, la máscara de la humanidad era el cristianismo, así como nosotros tenemos nuestra máscara, ¿no? El alegre, el serio, como les decía. La máscara de la humanidad en ese entonces era el cristianismo, ¿no? Había cosas que estaban bien o mal, te ibas al infierno, al purgatorio, la fe, etc. Entonces todo lo que no se expresaba se colocaba en sombra. Igual que lo que hacemos nosotros, la humanidad también tiene su propia sombra. ¿Y esa sombra qué era? La alquimia, la astrología, el tarot, expresando un montón de cosas para las que el cristianismo no tenía respuesta, digamos.
Como separar el bien del mal. En casi todas las tradiciones de sabiduría, el bien y el mal son dos caras de la misma moneda. Para el cristianismo no. Satán es una desviación, es el enemigo de Cristo, y eso generó que nosotros nos disociemos de nuestra parte oscura, porque tenemos el cristianismo todavía acá, es el inconsciente colectivo. Pero para cualquier antiguo, el bien y el mal era lo mismo. Por eso los dioses griegos se comportaban de una manera muy desordenada. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Che, tengo otros grupos que no les puedo cortar y ustedes calladitos. Aprovechen. A ver, acá en el chat. Bueno, hay mucho, acá me dicen que fue bajado por Enoch, se dice que Tarot viene de Tot, el libro de Tot, y lo vincula con el hermetismo. Bueno, hay muchas explicaciones. Pero históricamente, se los digo yo que estudié historia, no hay una evidencia. Aparece ahí. Evidencia histórica, documentos. Los primeros mazos que aparecen son del 1500 o de fines del 1400. Pero después hay mitos en torno a estas cosas, siempre hay mitos de distintos orígenes. Quédense con el que más les resuene. Eso habla de ustedes. Preguntan acá si arcanos mayores se ve desde la línea de Jung. Sí, se ve en general, se trabaja con arquetipos, con preguntas para cada arcano, se vinculan con conceptos junguianos, pero siempre vamos a trabajar mucho desde la pregunta y la repregunta. Sale esa tirada, ir identificando aquello con lo que yo conecto y tenerlo en cuenta, pero ir por lo que está en el inconsciente del consultante, no bajar línea, no es predictivo. Algo que me suelen preguntar, ¿es terapéutico, es predictivo, es evolutivo? Bueno, yo no sé qué es terapéutico, no sé qué es evolutivo. Supongo que la gente que habla de terapéutico y evolutivo se quiere diferenciar de lo adivinatorio. En realidad lo que están diciendo no es adivinatorio. Bueno, yo a este lo llamo transpersonal. ¿Por qué? Porque vemos arquetipos, símbolos, trabajamos con lo que la persona proyecta en la tirada. Que de pronto adivinás algo, bueno, esas cosas pasan también. No se puede negar. Bueno, va a quedar la grabación. Yo ahora se descarga, la subo a la nube y les paso un enlace a través del grupo. Les paso la grabación. Así que no se vayan todavía del grupo si quieren recibir la grabación. Bueno, ritualización del mazo y todo eso también podemos ir haciendo algunas sugerencias a lo largo del curso. También apelamos a que ustedes construyan su propio ritual. Yo les puedo ir contando qué representan ciertas piedras, ciertos aromas, ciertas hierbas, ciertos colores, y ustedes construyen su propio ritual, porque finalmente el ritual es una manera de conectar lo consciente con lo inconsciente. Tendemos un puente. Entonces, a la hora de trabajar con una herramienta como es el mazo de tarot, para que el inconsciente se exprese, el ritualizar, el generar un espacio, propicia la expresión del inconsciente. Pero el ritual es desde ese lugar, no es algo mágico en el sentido de que yo dependo del ritual. O si el mazo está, yo digo, el mazo está cargado. Bueno, para mi visión, el que está cargado soy yo, porque tuve una lectura que tocó algo en mí, la persona vino con alguna temática que algo me movilizó. Entonces, cuando descargo el mazo o lo cargo, me estoy equilibrando yo. Estoy equilibrando mis contenidos conscientes e inconscientes. Estoy haciendo consciente lo inconsciente. Pero el ritual sirve un montón, no hay que desmerecerlo. Pero hay que, por lo menos dentro de esta teoría, esto es un ritual. Bien. Bueno, si no tienen nada más, voy dejando, porque ahora a las 9 tengo clase, así tengo un ratito para tomar algo. ¿Alguna otra cosita o nos despedimos? Bueno, les agradezco mucho por conectarse. Compartan ahora la grabación que les envío con quien crea que les pueda interesar. Escríbanme para preguntarme lo que sea. Estoy a disposición. Y bueno, les agradezco un montón. Abrazo grande. Adiós.